Así se llama el estudio esta semana y tiene que ver con el nombre de Dios. El nombre de Dios. Dios tiene nombre. ¿Ah? ¿Sí o no? Bueno, quiero ser lo más breve posible en este recuento, entendiendo que a usted y a mí el recuento nos sirve para conectarnos correctamente en lo que venimos diciendo. Dijimos entonces que Dios se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero le dice un nombre, le dice yo soy. Yo soy. Dile a mi pueblo que yo soy te ha enviado, que ese es mi nombre, YHWH. Entonces se arma un conflicto. Le voy a decir por qué. Porque el nombre de Dios, el que Dios le da a Moisés, sencillamente es un nombre para los judíos. Es un nombre para ellos, no es para el mundo entero. Nosotros podemos extractar del nombre que Dios le da a Moisés, de que Él es el que es, Él es el eterno, Él permanece para siempre. Recuerde que esa palabra significa ser. La palabra YHWH en el hebreo significa ser. Y nadie más es sino Él. Amén. Entendamos eso. Pero por el hecho de que el idioma hebreo no tiene vocales, entonces unos lo pronunciaban de una manera, los otros de otra manera. No se pusieron de acuerdo y al final tomaron la decisión de no volver a pronunciar el nombre divino, el nombre santo. Tomaron esa decisión, no más. No queremos ir a blasfemar, a maldecir el nombre de Dios. Y por eso entonces tomaron las variantes de el Eterno, el Altísimo, el Proveedor, mi estandarte, mi escudo, Jehová Shalom, Jehová Nishi, todas esas cosas. Listo. Cuando el Señor Jesús llega a la tierra, cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, la religiosidad estaba en su punto máximo y Él empieza a nombrar el nombre de Dios en medio de esos religiosos, en medio del pueblo, y la gente empieza a extrañarse. Y los comentarios entre los fariseos y los escribas, que eran la cúpula más alta, ¿no?, de la religión, el comentario fue: ¿quién es ese? Que no solamente nombra el nombre santo, y no podemos decir que lo hemos sorprendido, que lo hemos escuchado. Por favor. Y les ponían espías, le ponían al Señor Jesucristo: vayan. Después de que hayan 2 testigos de que Él nombra el nombre santo, ya lo podemos acusar de blasfemo. Pero aún los alguaciles que fueron a escucharlo hablar, les dio temor ir a atestiguar contra Él. Dijeron: no, con ese hombre no nos metemos porque es como quien tiene autoridad. No, a nosotros no nos mande por allá. Así que cuando el Señor Jesucristo empieza a decir yo soy, imagínense, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy el agua, yo soy todo lo que usted necesita, yo soy superior a Salomón, yo soy superior al templo, eso los puso cabezones. Así que entonces los judíos, los religiosos determinaron que lo iban a sorprender y que alguien iba a tener que dar testimonio de que Él había dicho el nombre santo para poderlo matar. Vamos a dejar eso allí como suspendido. Estábamos hablando entonces de que los judíos y los discípulos del Señor Jesucristo en Hechos de los Apóstoles entendieron muy claramente, entendieron muy claramente que el valor y la autoridad aquí en la tierra la había delegado el Señor a través de su nombre. ¿Está bien? Ya Él no estaba, pero en su nombre radicaba todo el poder y la autoridad. ¿En qué? ¿En quién? En el nombre del Señor. Entonces,
Leímos hasta Hechos capítulo 5, versículo 41. Vamos a continuar. Hechos 5, 41, solamente lo leemos y continuamos. Dice la palabra del Señor. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mire que ni siquiera dicen nada más, por causa del nombre. Así que entre los judíos y los discípulos del Señor se conoció muy bien que el poder radicaba en el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Jesús. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Jehová salva, Dios con nosotros. Eso es. Entonces, dice el 8:12, capítulo 8 de Hechos, capítulo 8, versículo número 12, dice la palabra. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el nombre de Jesucristo. Ahora, dijimos que la palabra Jesucristo en el 55:47 significa ungido, Mesías. ¿Para quién era el Mesías? Para los judíos. Hasta ese tiempo se hablaba del Mesías de los judíos, el prometido, el que venía a salvar al pueblo de Israel. Jesucristo es un nombre primeramente para distinguirlo entre los judíos. Él es el ungido, Él es el Mesías, el que estaban esperando. Ahora, asimismo, se convirtió en Jesucristo para el resto de la humanidad. Cuando Pablo empieza a predicar en las naciones, cuando Pablo y los demás discípulos empiezan a predicar en medio del pueblo gentil, lo dan a conocer como Jesús, el Cristo, Jesucristo. Le decía ayer y le repito hoy, no se haga una maraña, no se haga una complicación, que si no dice Jesucristo o que no puede decir Jesús de Nazaret. No, hermano, el nombre sobre todo nombre es Jesús o Jesucristo. Y el nombre actual en este momento, escúcheme, póngale atención. El nombre actual en este momento, el nombre que es sobre todo nombre no es Jehová. Ahora, Jehová nunca va a pasar de moda. Jehová es sencillamente yo soy. Jehová, yo soy el que soy. Pero Yahvé también es yo soy el que soy. Entonces, ¿qué decimos usted y yo? ¿Jehová o Yahvé? Los que estudian los textos más antiguos dicen que el nombre más cercano a la verdad que le dijo Dios a Moisés es Yahvé, pero nosotros no llamamos Yahvé, lo llamamos Jehová. Entonces, ¿cuál de los dos es? Bueno, con todo y el poder que radica en el nombre santo de YHWH, en el tiempo presente, escúcheme, en la verdad presente es Jesús. Y entonces alguien le pregunta, pero Jesús se llama el carnicero. No, usted y yo sabemos a quién nos estamos refiriendo. Y le digo una cosa, cuando usted le habla a un demonio con conocimiento de causa, usted le dice, usted sabe que Jesús, mi Señor y tu Señor, le dice uno al demonio, mi Señor y tu Señor, los venció en la cruz. Y ellos no dicen que no. Ellos no se van a poner a refutarlo, a decirle, pero ¿cuál Jesús? ¿El carnicero o el de la carpintería? ¿Cuál Jesús? No, ellos no. Porque ellos saben el conocimiento que tú tienes del Señor Jesús. Ellos lo saben. Ellos entienden y conocen la verdad. Solamente el que te quiere complicar la vida empieza a decirte, pero un momentico, pero es que si usted no lo dice. Y ellos se parecen a los judíos. Porque los judíos te andan diciendo que si no nombras Yeshua HaMashiach, entonces que no hay poder, en ningún otro nombre hay poder, que tiene que ser en el hebreo. Y no es verdad. No es verdad, porque hay un pasaje en Apocalipsis donde dice la multitud vestidos con vestiduras blancas. Dice que era de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus, de todas las razas, unos cantando en un lenguaje, otros cantando en otro, que si no canta en hebreo, pues si el Señor quiere que cantemos en hebreo o en algún otro idioma, nos enseñará cuando estemos allá con Él. No se preocupe, no se deje
inquietar. Hoy nosotros, para usted y para mí, el nombre que es sobre todo nombre es Jesús, Jesucristo, el Señor. Aquel que todo lo llena en todo y de la cual usted y yo como iglesia somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Capítulo número 9. Hechos, capítulo número 9, versículo número 16. Bueno, desde el 15. El Señor le dijo, le está hablando a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué no dirá por mí? ¿Por qué? Porque Él determinó poner todo, absolutamente todo, en su nombre. Porque es el nombre del Señor, lo que respetan los demonios. Porque es por el nombre que se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Porque es por el nombre. Porque si fuera por la figura que Él tuvo aquí en la tierra, si fuera por la foto que los demonios correrían, mira quién te tengo aquí, una fotografía, un dibujo. Pues no, porque por eso la Biblia dice, y yo quiero mostrarle eso, póngale cuidado. Y hay tantas cosas aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Si alguno de las personas que me están escuchando alguna vez le enseñaron o le hicieron creer que para poder pedir por un hijo tiene que hacer ampliar una foto y llevarla a la congregación y levantarla cuando estén orando, no, por favor. Eso hace parte del ocultismo, el llevar fotos a que se ore o se le haga algún rito sobre una fotografía. Estamos hablando de aquel que todo lo sabe, de aquel que todo lo conoce. Que cuando usted dice, Señor, mira a mi hijo, ya Él sabe y lo conoce mejor que usted y que yo. Y que no necesita fotos. Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Mire lo que dice el versículo 16. 5:16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque, a ver, póngame atención, resulta que en la religión tradicional lo que vale es la fotografía, la imagen, el bultico, la estatua, lo que sea, la foto, ahí está. Y no es así. Lo que el Señor Jesús dice es, en mi nombre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, todo, absolutamente todo, en mi nombre. Así que por la fisonomía, por la cara, porque ¿quién te tengo aquí? Mira la foto de quién. ¡Ay! No. Ya, fue un ser humano, vivió aquí en la tierra, no pecó, venció a Satanás por la obediencia que tuvo al Padre. Y se fue dejando algo muy poderoso, su nombre. ¿Qué es lo poderoso? Su nombre. Eso. Entonces volvemos a Hechos. Seguimos estudiando Hechos. Ahora el capítulo número 15. Hechos, capítulo número 15. Es para que usted se dé cuenta que los discípulos lo tenían muy claro. ¿Usted y yo lo tenemos claro? Bueno, lo estamos aprendiendo, ¿sí o no? 15:26. 15:26. Dice el 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y usted a quién viene predicando? A Dios, en el nombre de Dios. Mire, yo conozco muchos cristianos que todavía tienen esa conexión religiosa
con la religión tradicional. En el nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es? Jesús, Jesucristo. Ya no tenemos que tener temor de pronunciarlo. Jesús, Jesucristo. Eso es. En el nombre de Dios. No, perdóneme. El Señor dice que Él le dio toda la majestad, todo el poder, toda la deidad y la puso sobre Jesucristo. ¿Y qué dejó el Señor aquí en la tierra? ¿Qué dejó el Señor? Su nombre. ¿Qué dejó el Señor? ¿Qué Él lo dejó? Ayer estaban muy aplicaditos, no se me vayan a desconectar. Entonces dice el 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 19, no le voy a leer mucho más, hay muchos textos, pero capítulo 19, versículo número 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué era magnificado en ese lugar? ¿Qué era magnificado? El nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora póngame atención, póngame atención. En serio, iglesia, nosotros que estamos aquí, los que están en cualquier lugar del mundo, qué vergüenza, hermano, qué vergüenza que alguien pasajero, ay Dios mío, como un ser humano, empiece a querer hacerse famoso. Escuche esto, hermano, que es que cuando uno lo entiende, cuando uno puede conectarse con el Espíritu, esto le da vergüenza a un cristiano. Hermano, ministros que empiezan a hacerse conocer y se sacan la foto y las vallas, y no aparece por ningún lado el nombre, sino el gran apóstol, el profeta. Y usted lee en todo lo que dice milagros, sanidades, hechos poderosos, pero Jesucristo no aparece por ahí. Pero el nombre del Señor Jesús no aparece por ahí, no está. Ahora el ungido es Él. Qué pena, el ungido se llama Jesucristo el Señor. Y por el nombre, escúcheme, por el respaldo que Dios le da, por el respaldo que nuestro Señor Jesucristo le da a ese nombre, aún los que se sienten dioses siguen siendo utilizados para hacerle el bien a la humanidad. Pero vergonzoso es que alguno de nosotros se equivoque y quiera engrandecerse a uno mismo o engrandecer el nombre de uno y no el nombre de Jesucristo. Era engrandecido el nombre. ¿Para quién trabajaban estos hombres? Para Jesucristo, para engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Oiga, que alguien se atreva a decir, es que usted es mío. Es que usted es mío, Dios me lo entregó a mí. No, qué pena, Dios te entregó a Jesucristo el Señor. ¿O no? No nos equivoquemos jamás, hermano. Y si algo hacemos, si algo decimos, que sea para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre, mi hermano, que tiene que ser exaltado, ese nombre que es el que un día reinará en todo lugar del mundo, bueno, y no de este mundo solamente, sino en la nueva tierra, en la nueva tierra. Por favor, recuerde cosas que hablamos ayer. Cuando una persona que peca, Dios sigue haciendo milagros a través de esa persona. No se extrañe. Alguien decía, no, es que Dios respalda su palabra. No, Él no respalda su palabra, Él respalda su nombre. ¿Qué respalda Él? Bueno, pero entonces alguien viene y dice, venga pastor, pero ¿cómo así? Usted dice que una persona que está en pecado puede hacer milagros, puede hacer prodigios, maravillas, en el nombre de Jesús, sí. Pero un momentico, la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. No está hablando de lo mismo, perdóneme. No es, los frutos, y yo creo que hicimos bien el estudio y quedamos claros en esto. Hermano, los frutos no son las almas que usted se gane. Los frutos no son los dones que Dios le ha dado. Los frutos no es el poder que usted manifieste. Los frutos es su conducta, los frutos es su carácter, los frutos, hermano, es lo que usted es como persona. Y entonces,
Oiga, y entonces puede hacer milagros y prodigios. Puede usted levantar la mano y que todo, aspiremos a eso. Aspiremos a levantar la mano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que se produzcan sanidades, milagros, hechos poderosos para beneficio de la humanidad, pero que siempre el nombre de Jesucristo sea glorificado. Pero en el caso de la persona que un día el Señor le dirá, no te conozco, aunque esa persona le dijo, en tu nombre, ¿no predicamos en tu nombre? Y profetizamos en tu nombre, Señor, y echamos fuera demonios en tu nombre, ¿no lo hicimos acaso? Y el Señor le dice, pues sí, lo hicieron. Y yo respaldé mi nombre, pero ustedes no los conozco. Es por eso, porque es que nos tenemos que notar, nos tenemos que cerciorar en esto. Y sobre todo ahora que estamos entrando en los últimos tiempos, haga la diferencia, por favor. Puede hacer milagros y prodigios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Listo. Pero si cuando empieza a hablar, empieza a glorificarse a sí mismo, o se aparta de la verdad de la Biblia y empieza a predicar cosas que no van de acuerdo al principio, al fundamento, a la verdad de la palabra, hermano, no importa, salga de ahí. ¿Sabe por qué? Porque por un lado Dios está respaldando su nombre, pero por otro lado te está advirtiendo, por los frutos los conoceréis. Si empezó a decir mentiras, si empezó a engañar. Si la iglesia hubiera conocido esto, escúcheme, si la iglesia hubiera entendido esto hace algunos años, cuando empezó el mover de los profetas y de los apóstoles en todo Latinoamérica, donde por un lado se oraba y la manifestación del Señor se daba de una manera poderosa, pero después empezaban a inventarse cosas para sacarle la platica a la iglesia. Yo nunca había, hermano, yo ya tenía como 10 años de cristiano, cuando por primera vez fui a una vigilia unida en el lugar donde estaba. Y le digo una cosa, hermano, en palabra, a las 2 de la mañana, no, 2:30 de la mañana, una vigilia que empezó a las 7 de la noche, en palabra no habían predicado ni siquiera una hora en todo ese tiempo. Se la habían pasado los grupos de alabanza, llevaban a esa hora 1:30 de alabanza. En danza llevaban 1:20 minutos y predicando de economía y diciendo venga haga voto, venga haga pacto, traiga aquí 1 millón, traiga aquí 500,000 pesos, llevaban 2:30. Y si nosotros estuviéramos enterados de esto, cuando empezamos a escuchar que sacan del Antiguo Testamento prácticamente, yo me fui. Y los empresarios que quieran que haya una inyección de capital a su empresa, traigan aquí siquiera 5 millones. A ver, 10 minutos para los que traigan 5 millones. Qué vergüenza, hermano. Mire, ¿sabe qué? Me daba vergüenza ajena. La cara me ardía y yo me fui. Yo me fui. Porque eso no es ni reino, ni bíblico, ni está de acuerdo a los mandamientos de justicia que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 5, 6 y 7. Vergonzoso eso, hermano, que nosotros diciendo que somos ministros de Dios para hacerle bien a la humanidad, lo que queramos es como aprovecharnos de los demás. No, eso es vergonzoso. Entonces, Dios siempre respaldará su nombre. Cuidémonos usted y yo de que nuestros nombres permanezcan inscritos en el libro de la vida. No, yo no sé si usted me entendió. Dios se cuida de respaldar su nombre. Cuidémonos nosotros de que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida que está en el cielo. De esa manera no vamos a tener temor. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Resulta que Jesús dijo el nombre y lo dijo delante, en la cara de los religiosos. Nadie lo había podido pillar, nadie podía testificar de que él lo había dicho. Decían, sí, él lo dice. Tráigame 2 testigos. Ninguno atestiguaba, porque no era el tiempo del Señor, no era el tiempo. Pero cuando llegó el tiempo, entonces apresan al Señor y ahí, en el concilio, óigame,
delante de todo mundo. Mire lo que pasó. Mateo, vaya conmigo a Mateo. Capítulo número 26. Mateo 26, 62. Bueno, 61. ¿Qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. Mire que no lo llamaban por el nombre. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando usted va al griego se dará cuenta que el Señor, en la propia cara de los religiosos, dijo: y de hoy en adelante verán al Hijo de Yo Soy. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Yo Soy y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ja! Explosionó eso. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál fue la blasfemia? Que dijo el nombre. Cuando si alguien lo sabía pronunciar, era el Hijo de Dios, ¿sí o no? Si alguien sabe pronunciar el nombre de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso lo usaron ellos para matarlo, para condenarlo. Ese hombre reo de muerte blasfemó, lo dijo. Ahora nosotros, hermano, tenemos, es como la reconciliación, ¿no? Déjeme explicarle algo. Dios en el Antiguo Testamento se enojó con los hombres. Y su enojo se vio reflejado en muchas cosas. Por ejemplo, en la Torre de Babel, el Señor confundió las lenguas. Allí nacieron los diferentes idiomas porque en ese tiempo todos los seres humanos tenían una sola lengua, un solo idioma. Pero cuando se pusieron de acuerdo para hacer algo que al Señor le desagradó, el Señor se enojó con la humanidad y les confundió las lenguas. De allí se esparcieron a todos los lugares del globo terráqueo y entonces cada uno fue levantando su familia con la lengua o el idioma que le vino. Pero ¿sabe una cosa? En Hechos capítulo número 2, el día de Pentecostés, el Señor se reconcilió con la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque las lenguas que trajo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés son idiomas. Dice la Biblia que todos los que estaban allí, de muchos lugares del mundo, escuchaban en su propio idioma cómo esos 120 discípulos hablaban y glorificaban el nombre del Señor, hablaban y predicaban la palabra de Dios. Así que lo que un día fue confusión, aquí, ese día en Jerusalén, en el día de Pentecostés, fue la reconciliación de Dios con los hombres a través de permitirles escuchar la predicación del Evangelio en todos los idiomas. Que alguien diga que no se puede predicar el Evangelio sino a través del idioma hebreo, no entiende la Biblia, no ha entendido que hace mucho rato, desde los tiempos de Jesucristo, nuestro Padre Celestial se reconcilió con el mundo entero y ahora nos permite escuchar, aprender y pronunciar su palabra en nuestra lengua nativa. No hay problema con eso. ¿Está entendiendo eso? Y lo mismo con el nombre. Con el nombre ahora usted y yo podemos pronunciar el nombre santo sin temor a pecar, sin temor a equivocarnos y a que nos vayan a apedrear. Entonces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo el Señor, ahora nosotros sabemos que tenemos todo, óigame, todo el poder de Dios a nuestro alcance. ¿Quién dice amén a eso? Bueno, aquí fue entonces. Ya entonces, ya lo condenaron porque dijo el nombre. Vamos ahora a estudiar algunas cosas. ¿Por qué? ¿En qué radica el poder? El poder radica en la obediencia. Vamos a hacer la razón concreta. Tenemos que empezar con Filipenses.
Filipenses capítulo número 2, nos dice la Biblia, versículo 9. Bueno, leamos desde el versículo 5 para que nos enteremos de dónde proviene el poder de su nombre. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire cómo se nombra el nombre: Cristo Jesús, Jesús Cristo, Jesucristo, Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó, se humilló, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entendamos una cosa, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, al hacerse hombre, al tomar un cuerpo de hombre, se humilló y se hizo semejante a los hombres. Y ya, óigame, y ya en el estado de hombre, en la forma de hombre, de ser humano, se volvió a humillar, dice el versículo número 8. Y estando en la condición de hombre, ya humillado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, a mí me hubieran dicho esto hace casi 22 años que me convertí al Señor, no hubiera tenido tanto, porque si me hubieran dicho, usted a Satanás lo vence con obediencia, con el conocimiento de quién es Jesucristo y de lo que hizo Jesucristo para usted, lo que le dejó como herencia, me hubieran dicho eso, me hubieran evitado muchos problemas. Aquí está, hermano. ¿Cómo vencemos a Satanás? Con obediencia a Dios. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces ya nos damos cuenta por qué el nombre de Jesús es tan poderoso y los demonios lo respetan. ¿Sí o no? Ahora miremos lo que dice Colosenses capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 8, 9 y 10. Colosenses 2, 8, 9 y 10. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe. Ojo con esto. Podríamos ser engañados con relación a lo que estamos estudiando. Podríamos ser engañados cuando alguien, y eso sí que se daba en el tiempo del año 2000, cuando me convertí al Señor, año 99. Entonces, las liberaciones no se hacían sino a través de personas muy ungidas. Nadie se podía meter. A usted le decían, mire, no se mete en esto, usted no lo puede hacer. Cierre los ojos, porque si en medio de una liberación usted tiene los ojos abiertos, los demonios se le meten por los ojos. Y le hicieron creer a la iglesia que el poder no estaba sino centralizado en algunos ministros, que porque tenían mucha unción. Mentira, hermano, mentira. Mire, no vuelva a creer eso, por favor. La iglesia entera como cuerpo de Cristo está llamada a ejercer el poder de Dios, a ejercer el poder del nombre de Jesucristo nuestro Señor. Entiéndalo. Y en ese tiempo, hermano, era una élite. Dele la gloria a Dios si se la va a dar. Oiga, y en ese tiempo era una élite exclusiva, una élite de hombres grandes, de hombres que ni te saludaban, de hombres que no te daban la mano, te miraban así de lado. Y hermano, porque si me toca la mano me quita la unción. Hermano, qué engaño. Mire, usted está llamado, por más que esté recién convertido, usted, mujer, está llamada a conocer la verdad de la palabra y caminando en esa verdad, libre de toda filosofía hueca, libre de todo paradigma, ejercer autoridad sobre los demonios. Porque escuche, la magnificencia, el poder, la autoridad del nombre de Jesucristo descansa sobre usted. Porque usted es el cuerpo, escúcheme, porque usted es el cuerpo de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y sabe dónde viene la unción? A través de la cabeza a todo el cuerpo. ¿Y sabe en quién mora el Espíritu Santo de Dios? Que es la unción actual. La verdad actual es que es esta: el aceite no te unge, el Espíritu que está en ti
te hace un hombre ungido, una mujer ungida. ¿Sabes dónde mora el Espíritu de Dios que te unge para toda buena obra, para ejercer autoridad y poder? Mora en ti. Y no solamente en los ministros. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Tengamos eso claro, hermano. El nombre fue entregado a los hijos de Dios, a la iglesia, para que en el nombre de Jesús hagamos la obra, hagamos el trabajo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ya hemos estudiado este versículo. Según las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres eran que eran los hombres los que eran poderosos. Es que este ayunó mucho y entonces vino sobre él el power de Dios. Este ayunó 40 días y entonces ahora, mejor dicho, está henchido. Nadie más. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, primeras enseñanzas del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo, porque en Él habita, por favor, léalo, porque en Él habita corporalmente, cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo de Jesucristo? No, usted se fue o qué. Mire, escuche, hermano, que cuando uno no entiende se queda en las mismas, pero aquí la Biblia dice que en Jesucristo podemos ir a visitar el cuerpo del Señor Jesús a alguna parte, ¿sí? Está embalsamado tal vez para ir a decir, toquemos el cuerpo del Señor Jesús como lo hacen los religiosos que van y tocan las estatuas. Podemos decir que hay alguna momia del Señor Jesucristo para ir y tocarla porque en el cuerpo, en ese cuerpo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿O estará hablando de la iglesia? ¿De quién estará hablando? ¿De quién? Entonces lea. Porque en Él habita corporalmente, o sea, en la iglesia habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe qué es plenitud? Todo el poder, toda la magnificencia, toda la gloria. Lo que pasa es que la iglesia no se le había enseñado. Lo que pasa es que la iglesia no lo había entendido. ¿Y sabe qué? Una cantidad de cristianos con miedo a los demonios, con temor a lo que va a pasar mañana, no dándose cuenta quién es, lleno de miedo, no sabiendo que tienen sobre ellos el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los demonios se encuentran con alguien que conoce esta verdad, ellos lo saben y lo respetan. Cuando no, le hacen show, hermano, patalean y gritan. Y como a nosotros nos gustaba eso, nos gustaba que toda la iglesia gritara y bramara, pero lo hacía sentir a uno, uy, glorioso, ¿sí o no? Qué culto tan glorioso, toda la hora gritando y vomitando todo el mundo, pero seguían endemoniados. Dentro de 8 días hacíamos lo mismo y los mismos se tiraban al piso y gritaban igual y volvían a vomitar otra vez. Y en 15 días volvíamos a hacer los mismos. ¿Dónde radica entonces el poder? ¿De quién? ¿Sabe que estoy entendiendo que no le voy a poder explicar muchas cosas que quedan pendientes? Oiga esto. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 10. Y vosotros, ¿a quién se refiere Pablo cuando dice vosotros? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A mí. Diga, a mí. ¿A quién? A mí. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Te falta algo? Hermano, por favor, que el Señor nos ayude a entender. Nosotros no somos los pobrecitos hijitos de Dios, que entonces todo el mundo nos pone a correr y los demonios nos afligen y entonces el ataque del diablo me quitó el empleo, me quitó la familia, me quitó la bendición, el ataque del diablo, porque es que uno entre más se mete con Dios, el diablo más se le levanta y tiene tanto poder porque nosotros, qué pecadito en nosotros. No, hermano. En la iglesia descansa. En el cuerpo de Cristo descansa la majestad, el poder y la autoridad del nombre. Y si no, ¿por qué dice Efesios capítulo número 1? La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Plenitud. Así que el Señor Jesucristo en el cielo no está manifestando su poder, lo quiere manifestar aquí en la tierra a través de la iglesia y nosotros no nos damos cuenta, hola. No nos damos cuenta. ¿A través de qué? De su nombre. Oiga, y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. El religioso le da ira, el religioso se le congestiona la mente, el religioso se revela y dice que estamos diciendo apostasías, que estamos diciendo herejías, cuando decimos que el jefe de los demonios no es Satanás, sino Jesucristo el Señor. Porque despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Y sabe qué pasa cuando un rey vencía al otro rey? ¿Sabe qué pasaba? Que todos los súbditos del otro rey se arrodillaban frente al nuevo rey. Aleluya. Hoy todos los demonios están de rodillas frente a su Señor, que es el mismo nuestro, Jesucristo el Señor. Oiga, y por el nombre de Jesucristo, y por el nombre de Jesucristo te obedecen y me obedecen. Mire a ver, hermano, cómo le pedimos al Señor que nos haga entender esto. Porque si no, la iglesia no va a salir de ser una religión más. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no fueron capaces de entender quiénes eran. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Y fe en qué? ¿En quién? En Jesucristo y en su nombre. Entonces mire cómo radica en el nombre de Jesucristo todo este poder, toda esta potencia. ¿Sí se da cuenta o no? Se lo voy a decir rápidamente así porque no quiero dejarle dudas. ¿Por qué algún demonio puede resistirse a salir por más que usted le diga en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, suéltalo ahora, suéltalo? Por varias razones. Una de ellas, escúcheme, una de ellas, cuando usted repite varias veces el nombre del Señor Jesucristo para una misma cosa, los demonios se dan cuenta que usted no cree, que no conoce la potencia de ese nombre. Entonces Dios mismo les permite a esos demonios quedarse ahí. Este no cree, este no sabe, no sabe, porque cuando usted conoce el nombre del Señor Jesucristo y sabe el proceso de sanidad interior que ha hecho, que está bien hecho, usted le dice una sola vez a ese demonio: ahora que no tienes poder, tú que conoces el poder de Jesucristo y la verdad de su palabra, tú que sabes que esta persona ha sido justificada por la sangre de mi Señor Jesucristo y el tuyo, a ti te digo, demonio, recoge lo que tienes, lo que hayas puesto en esta vida, y vete con todo a lo profundo del abismo. No te lo voy a repetir. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesucristo es potente, es poderoso. Pero si la persona empieza a dudarlo, ¿cómo se manifiesta la duda del cristiano? Fuera, en el nombre de Jesús, fuera, te dije que te vayas, fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Ya, a la tercera dice: este no cree. Este no cree, quédese ahí. Le voy a explicar otra razón, las demás se las voy a explicar en la guerra espiritual, en los viernes. Oiga, la otra razón, el mismo Jesucristo le ha dado derecho a esa persona, a ese demonio, para estar en esa persona. ¿O acaso usted no ha leído en el capítulo 18 de Mateo cómo aquel que no quiso perdonar, después de que Dios le perdonó a él, su Señor, representante del Señor Jesucristo, le perdonó las deudas a él y lo dejó ir libre, y él no quiso perdonar a alguien que le debía mucho menos? ¿Acaso no se da cuenta que el Señor, enojado, lo tomó, lo apresó de nuevo y se lo entregó a los verdugos, tipología de demonios? Hay cristianos que hoy en día están siendo afligidos, atormentados con enfermedades, con opresión, con ansiedad. No los dejan dormir los demonios, hermano. Pero si yo ayuno y oro y reprendo toda la noche, qué pena, Jesucristo le dio permiso a un demonio hasta que perdones de que lo aflijan. Y le podría decir otras cosas más, pero lo invito para que estemos los viernes en guerra espiritual. Es poquito, pero es básicamente lo que debemos saber del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre respaldará su nombre. Usted y yo cuidémonos de que nuestro nombre permanezca escrito en el libro